Días. Buenos días, familia. Qué bueno estar aquí con ustedes otra vez, sinceramente. Se repite varias veces durante la mañana, pero es el sentimiento que tenemos todos, de comunión, de hermandad, de estar bien aquí entre nosotros. Miren, estamos en el capítulo 43 de Génesis. Capítulo 43 de Génesis. Cuando estaba leyendo el capítulo, lo que se ve a simple vista, sí, ¿verdad? Es el que sigue, es el que escribió, nos pone este otro pedazo que es como otro escalón del proceso. Eh, Parece como que si va en procesos, en etapas, esa, esa vuelta a estar juntos de Jacob y su hijo José. Ellos no tienen la más remota idea, nadie tiene idea de que este gobernador es José. Eso es imposible. Sabemos nosotros porque leímos la historia, por supuesto, pero era imposible que estos muchachos, los hermanos y el papá, supieran. Fíjate que en el capítulo, entonces otra vez, ellos van de nuevo, se echan ese viaje para allá y, y todavía van sin ninguna sospecha de nada, absolutamente nada. Pero entonces lo que sí se ve, ¿verdad? Porque ya cuando los hermanos llegan, por ejemplo, dice en el versículo 26. Que cuando José, entonces están los hermanos ahí ya, ¿verdad? Ya tienen a Benjamín también. Acuérdense que ya aquí traen a Benjamín. En el 26, cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que habían llevado y se postraron rostro en tierra ante él. Entonces, aquí es otra vez este momento en el que el escritor, ¿verdad? Nos hace nos hace ver que los sueños de José se van cumpliendo, y eran realidad, se hicieron realidad. Los sueños de las espigas, de las estrellas, del sol, de la luna, que se doblegaban ante él, ¿verdad? Para adorarlo. Entonces, es importante que veamos eso porque es el sueño o los sueños de José que se van haciendo entonces realidad. Mire, hay una cosa bien interesante. Cuando José, eso no lo hemos visto todavía, alguien más va a hablar de eso después, más tarde. Cuando José por fin se revela, y esto es algo personal también, ¿no? Cuando José se revela a sus hermanos, él les dice, mira, ustedes me vendieron y ustedes me mandaron para acá, eh, pero Dios hizo esto para bien. Entonces, muchas veces tenemos la tendencia de exagerar con esto y de pensar entonces que José casi como que si no tuvo parte, como que Dios sabía y eso fue lo que hizo y ahí quedó. Pero acuérdense entonces que cuando estuvimos estudiando aquí en el 40, en el 39, que es cuando él está con Potifar, está preso. Eh, Esas son decisiones que va tomando José, de no pecar, de ser fiel, de esperar. No se quejó. Por supuesto, sabemos que Dios sabe y Dios usa a quien Él quiere,
Pero eso es lo mismo que pasó con Abraham. Eso es lo mismo que pasó con Jesús. Ellos decidieron, por ejemplo, Abraham decide ofrecerle a su hijo a Dios. Abraham cree lo que está escuchando. José, tan jovencito y con esa mujer ahí todos los días insistiéndole, él decidió ser fiel. Entonces sí, Dios tiene el control, pero estos hombres, en este caso José aquí, él decidió confiar, él decidió creer. Y por supuesto, nuestro Señor Jesús, él decidió no pecar. No es nada más porque, no, él es Dios y él aguantó todo. No, él era hombre también. Acuérdense que Dios se despojó de su naturaleza, de Dios, siendo igual a Dios. No se aferró a eso, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos aquí con esta historia también que el que hace la obra es Dios, la hace a través de nosotros, a través de su pueblo, a través de la gente, a través del que él confía. Entonces, ¿qué hizo José en todo este tiempo? Él fue paciente. Fíjense una cosita que pasó aquí rápido. Versículo, eh, versículo 1, capítulo 41. ¿Se acuerdan que el copero, el panadero salen? El panadero muere, el copero vuelve a su puesto. Oye, acuérdate de mí cuando estés allá con el faraón. Pero entonces dice el versículo en 41, 2 años más tarde, así, ¡pum! ¿Qué hizo José en todo ese tiempo? Él siguió en su trabajo. No habla de quejas, no habla de desorden, no habla de, de corrupción ahí en la cárcel, nada de eso. El hombre estuvo tranquilo, estuvo esperando. Llega un momento en que sí se queja con estos dos. Cuando llegó la oportunidad, le dijo, oye, a mí me trajeron aquí a la fuerza y yo no hice nada. Pero en realidad no se la está dando de justo, está diciendo lo que es. Sin embargo, entonces Dios es el que está trabajando en la vida de este hombre humilde, de cierto punto resignado. Y nos damos cuenta también allá que él se despierta en la cárcel y duerme ese mismo día, él duerme en el palacio. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Nosotros seguimos confiando, seguimos perseverando, nos seguimos presentando ante el Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Nosotros dejamos que Él actúe, que Él haga, que Él obre a través de nosotros. Nos ofrecemos como instrumentos de justicia, como sacrificios. Ahí estamos delante del Señor, pero tenemos que estar. Él no va a hacer cosas con nosotros, con nadie, si no se presenta la gente. Entonces, lo que ha hecho José hasta ahorita es serle fiel al Señor. Él le fue fiel, él estuvo ahí perseverando y él estuvo siendo constante, pues, en su vida. Él no sabía tampoco. Él, cuando llegan los hermanos allá, yo no sé si él estaría pensando antes, oye, lo más seguro es que venga mi familia por ahí a buscar comida también, porque no tiene nadie. Posible, pero no dice en la historia. Entonces, fueron cosas que estuvieron sucediendo eh, progresivamente. Y aquí tenemos esta en donde estos hermanos vuelven otra vez. Entonces ellos vuelven cuando la severidad del hambre todavía está bien fuerte, ¿no?
Fíjense que el versículo 1, entonces, 43:1, el hambre seguía aumentando en aquel país. Esa frase se repite 7 veces en la historia. Acuérdense que el número 7 es un número completo, es el número donde ya está todo. Entonces el hambre era extrema. Ninguno de nosotros que están aquí, a pesar de esos tiempos que Venezuela se comía más mango verde que otra cosa, dicen por ahí, ¿no? Yo no estaba ahí, pero no hemos pasado por un hambre así de este tipo. Un hambre donde se muere la gente de hambre, literalmente se muere la gente de hambre. Entonces, el, eh, en el proceso, aquí en la historia, este, le dice Jacob aquí, vuelvan a Egipto, versículo 2 y compren un poco más de alimento para nosotros. Entonces pasa algo interesante que es Judá el que habla, ¿verdad? Resulta que Judá es el cuarto de los hijos de Jacob. Y resulta que entonces ya los otros perdieron su credibilidad con su papá también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el 34, en el capítulo 34, en el versículo 30, Simeón y Leví, Jacob les dice, ustedes me han provocado un problema muy serio. Y ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Entonces, el primogénito, que era Rubén, aparece en el 35:22. Entonces, donde dice, mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilá, la concubina de su padre. Eso es, por supuesto, es súper feo. Eso no se hace. Pero entonces estos tres lo hicieron. Entonces Judá empieza como a tomar ese lugar de liderazgo entre los hermanos y sabemos que también por la tribu de Judá es que viene nuestro Señor Jesús. Pero el asunto es que él se hace responsable de Benjamín. Entonces él le dice, mira, yo me llevo a tu hijo, yo lo traigo. Acuérdense que Jacob pensaba que había perdido a José, ya perdió a Simeón también, ¿verdad? Está preso allá, no saben qué va a pasar con él. Y entonces potencialmente, por ejemplo, también podrían perder a Benjamín. Entonces este se hace cargo. Y Judá le presenta en realidad unas 3 razones, por lo menos, por las que deberían ir otra vez de vuelta. Entonces dice en el versículo 8, Judá dijo a su padre Israel, estamos en el capítulo 43, bajo mi responsabilidad envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Esa es la primera razón. La primera razón por la que tenemos que buscar comida es porque necesitamos vivir. Vamos a comer. No solamente nosotros, nuestra descendencia también, entonces, ¿verdad? Nuestros hijos. La otra es que dice yo respondo por su seguridad, versículo 9, a mí me pedirás cuentas, si no te lo devuelvo sano y salvo, no seré culpable, yo seré culpable ante ti toda la vida. Entonces, él se va a hacer responsable. La segunda razón, yo voy, no te preocupes que yo voy, yo me encargo de eso. Y la tercera, entonces él dice en el versículo 10, si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto 2 o 3 veces. Entonces, quién sabe si está exagerando, pero por lo menos hubieran tenido comida ya ahí. Entonces, la situación es caótica, ¿no? Eso es fatal lo que está pasando ya en cuanto al hambre. Y resulta que Jacob, entonces le dice, bueno, ok.
vayan. Y versículo 11, ya no hay más remedio. Eso es como ya, miren, ahí Jacob está arriesgando la integridad entonces de sus hijos. Él está entregando también sus hijos a, a la situación, a lo que está pasando. Ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente. Echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselo de regalo a ese hombre. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces, almendras. Entonces, que hay una combinación de las cosas que llevaban los ismaelitas. ¿Se acuerdan los ismaelitas que compraron a José? Ellos vendían ese tipo de cosas. Pero también, en medio del hambre, le ofrece nueces y almendras. Entonces Jacob lo que está haciendo, Israel le está dando todo, él como está confiando en todo. Mira, aquí va, ya no hay para dónde, esto es lo último. Buscando la bendición de este hombre, ¿verdad? Versículo 14, que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano y además vuelvan con Benjamín. Entonces, por lo menos aquí en esta parte no habla de la comida, sino de la gente, que es lo más importante también a la final. Ellos tomaron los regalos, la plata, mire, lleven más plata por si acá, para que paguen lo que van a traer y lo que les devolvieron allá también. Eso ya lo leímos allá. Pero hay una frase que a un siervo aquí, un mayordomo, dice acá, que también me interesa. Cuando el mayordomo va a llevar a estos muchachos, estos hermanos de José a su casa, ellos se asustan otra vez, ¿no? Y le echan el cuento, todo lo que pasó con la plata. Oye, eso no fue culpa de nosotros, la plata apareció ahí, nosotros tal. Y le dicen en realidad lo que pasó muy abiertamente, tranquilos. Versículo 20, ellos dicen, perdón, perdón, Señor. Pero entonces miren lo que le dice el hombre en el 23. Está bien, no tengan miedo, no tengan miedo. Esa es una frase que le dijo Jesús a sus apóstoles varias veces. Aparece en la Biblia cantidades de veces. Yo creo que una vez leí por ahí que aparece 365 veces, como para que vayamos, nos recordemos todos los días que no tenemos que tener miedo. Pero esta es la voz del mayordomo, de un egipcio, ¿ves? A la final. Está bien, no tengan miedo, contestó aquel hombre. El Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. Entonces, eso es como una frase, eso no es que él creía necesariamente en Yahvé, ¿verdad? Pero era una frase que se usaba, el Dios de tus padres te bendiga, y era como el Dios en que ustedes creen. Em, y después también les asegura, a mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. Oye, eso es un alivio tremendo. Un testigo, uno que está asegurando que, mira, ustedes no hicieron nada malo, no se preocupen, no se preocupen. Entonces, lo que empieza con miedo termina en banquete. Y se tardó porque Jacob mismo entonces tuvo miedo. Entonces, el miedo lo paralizó, eh, y el final, por lo menos del capítulo 43, es bueno. Sabemos que el final completo es bueno también, pero en este capítulo que estamos viendo, ellos terminan comiendo. Benjamín les sirven una porción 5 veces más grande que la de los hermanos. Imagínense esa cantidad de comida. Y tenemos que tener en cuenta el contraste entre la hambruna mundial
y la abundancia de comida que tiene esa gente ahí. Yo no sé si votarían comida así como hace una horita, pero quizás se la dieron a otra gente, o lo que no se comieron, porque ¿quién se va a comer 5 porciones, 5 almuerzos a la vez? Entonces, era una abundancia que no le cabía en la imaginación a esta gente. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, vamos a seguir confiando en Dios, vamos a dejar que Él nos use, vamos a hacer, a pesar del miedo que podamos tener algunas veces de cualquier cosa. Nosotros confiamos en Dios, en sus mensajeros, en su gente, en nuestra familia, la gente que nos quiere, que a quien nos recibe, con quien estamos cerca. Dejamos que Dios actúe. Lo que tenemos que hacer es estar presentes, es estar ahí. Vamos a la presencia de Dios. Él se encarga. Tú no te preocupes de que cómo vas a hablar, de cómo te vas a vestir, cómo me verán la gente. Tú nada más te presentas delante del Señor y deja que Él bendiga. Va a hacer cosas que no nos caben en la mente ahorita. Espera hoy, espera todo, espera siempre. Oye, hoy va a ser un día bueno donde el Señor se va a manifestar de una manera que yo no pensaba, yo no creía que esto podía pasar. Seguimos confiando en Él. Él es el que hace la obra, nosotros somos sus instrumentos. Es colaboración de alguna forma, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es que nos presentamos ahí delante de Él y dejamos que Él haga el resto. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, otra vez por esta historia que hemos visto.